Pues bienvenidos. En este webinar vamos a hablar sobre métodos matemáticos usados en la elaboración de una tesis. Vamos a iniciar definiendo qué es una tesis. Vamos a decir cuál es la función de las matemáticas en la elaboración de una tesis, cómo nos acompaña la matemática en el proceso de investigación y vamos a dar algunos software especializados que nos ayudan en las tareas matemáticas de una tesis. Una tesis es un documento escrito en el cual nosotros vamos a probar a través de argumentos razonados una idea. Entonces, para poder probar una idea, poder evidenciar esta idea, es necesario que nosotros tengamos resultados numéricos, evidencia de lo que queremos probar. Entonces, esto, estas evidencias, estos resultados numéricos van a tener que analizarse e interpretarse. Y luego vamos a llegar a una conclusión acerca de nuestra idea. Uno de los primeros investigadores, uno de los primeros científicos es Galileo Galilei. Se lo considera uno de los primeros científicos porque él hacía experimentos, es decir, probaba sus ideas. Antiguamente decían, ¿no? Que cuál cae más rápido, objetos pesados o objetos livianos. Entonces Galileo Galilei hizo un experimento, subió hasta lo alto de la torre de Pisa, lanzó los objetos, midió la velocidad a las que llegaban, o sea, hizo un experimento como tal, ¿no? Se ayudó de la física, de la matemática, de los números y logró demostrar que en el vacío los objetos deberían caer a la misma velocidad. Esa es una idea, es una tesis y se prueba a través de experimentos. Entonces, para probar nuestros argumentos, nuestras ideas, necesitamos argumentos escritos y argumentos numéricos. Los argumentos escritos son las palabras, la redacción de nuestro documento, ¿no? Esta forma de redacción debe ser clara, precisa, concisa. Y para que nosotros podamos redactar de forma clara, precisa y concisa, es necesario que tengamos bastantes conocimientos sobre el tema que vamos a investigar. Entonces aquí lo recomendable es realizar una buena revisión bibliográfica. Eso con relación al argumento escrito. Pero el argumento escrito debe ir acompañado del argumento numérico. Y ahí es donde aparecen las matemáticas, ¿no? Entonces, los métodos matemáticos nos van a permitir recopilar, visualizar, analizar y modelar la información que obtengamos. Durante nuestro proceso de investigación, vamos a tener diferentes etapas, ¿no? La matemática se va a ver involucrada primero en los experimentos, que sería la recolección de la evidencia numérica. Luego, en la siguiente etapa va a ser la visualización de la información. Recordemos, ¿no? Que estamos hablando sobre tesis básicamente del área de ingeniería, ¿no? Principalmente del área de ingeniería civil, que son ciencias experimentales, ¿no? Bueno, entonces les decía que luego va a haber una fase de visualización de la información, un análisis de la información y posteriormente un modelado. Entonces vamos a hablar un poquito sobre cada una de estas etapas. Primero, con relación a lo que es el experimento, ¿no? Vamos a definir primero qué es un experimento. Un experimento es la manipulación de ciertas variables en un proceso, ¿no? Entonces nosotros tenemos un proceso y vamos a manipular ciertas variables. Por ejemplo, en un ensayo Proctor nosotros modificamos el contenido de agua. Entonces estamos manipulando el contenido de agua y medimos la densidad seca, ¿no? Entonces estamos haciendo un experimento, estamos manipulando una variable para medir el resultado en otra variable. Entonces eso es un experimento. Tenemos diferentes tipos de experimentos. De hecho, el diseño experimental como tal es toda una asignatura, es todo un estudio el diseño experimental. Los diseños experimentales principales que nosotros tenemos son el diseño experimental unifactorial y el diseño experimental multifactorial. Son dos de los que más se utilizan, por lo menos en el área de ingeniería civil. El diseño experimental unifactorial hace referencia a que nosotros tenemos un solo factor, una sola variable independiente. Los factores también se conocen con el nombre de variables independientes. La variable dependiente también se conoce con el nombre de variable de respuesta. Entonces tenemos esos dos grandes grupos, diseños experimentales unifactoriales y multifactoriales. Dentro de los diseños experimentales unifactoriales,
tenemos que hablar de los niveles. Por ejemplo, voy a referirme otra vez al ensayo Proctor, que tal vez sea un ensayo muy conocido en el ámbito de ingeniería civil. Nosotros para trazar una curva Proctor, ¿no? Una curva, probablemente hagamos 5 puntos, o sea, utilicemos 5 niveles para ese factor denominado contenido de agua. Y vamos a medir la respuesta para la densidad seca con esos 5 diferentes niveles de agua. Entonces, a eso se refiere el término de nivel, los niveles que tenemos en un factor. También cuando hablamos de diseño experimental, es importante el concepto de aleatorización. Debemos realizar de forma aleatoria las corridas experimentales para evitar un sesgo, introducir un sesgo en la experimentación. Vuelvo a insistir, todo esto del diseño experimental es mucho para hablar. Sin embargo, en esta ocasión he querido resumir y dar lo más importante del diseño experimental, ¿no? Vamos a mostrar un pequeño ejemplo tomado del libro de diseño de experimento de Montgomery, que es un libro de cabecera para el diseño experimental. Se trata de un diseño unifactorial donde nos dice que un ingeniero de materiales está interesado en investigar la resistencia a la tensión de una fibra sintética. Entonces, este ingeniero lo que hace es, vamos a suponer que tenemos acá nuestra probetita de la fibra sintética y quiere medir la resistencia a tensión, la resistencia a tracción de esa fibra. Entonces decide incorporarle un porcentaje de algodón. Entonces él, por experiencia previa, decide trabajar con porcentajes de algodón que van desde el 15% hasta el 35%. Entonces va a incorporar ese porcentaje de algodón a esa fibra y va a medir la resistencia a tracción de la fibra y va a ver qué es lo que está pasando, aumenta, disminuye, ¿no? Hay diferencia entre los niveles. Entonces, por ejemplo, si categorizamos este experimento, este sería un experimento unifactorial. ¿Por qué? Porque solo estoy evaluando cómo afecta el peso porcentual de algodón en la resistencia a la tensión. ¿Cuál sería la hipótesis experimental, por ejemplo, en esta investigación? La hipótesis sería que conforme incrementa el porcentaje de algodón, la resistencia a la tensión incrementa, ¿no? Entonces es una hipótesis, es una idea que vamos a tener que demostrar si efectivamente es así o no es así, ¿no? Entonces la matemática, a través de esta disciplina que es el diseño experimental, nos proporciona un método, un camino, una forma de llevar a cabo la investigación. Nos dice primero plantear, por ejemplo, el diseño, ver qué tipo de diseño experimental, aleatorizar las corridas experimentales, definir los niveles, definir cuántas réplicas vamos a realizar por cada nivel. Entonces, en este caso, dicen, bueno, tenemos un diseño experimental unifactorial con 5 niveles y por cada nivel vamos a realizar 5 observaciones, es decir, 5 réplicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo, por ejemplo, incremento 20% de peso de algodón, ¿no? Peso porcentual del algodón, y voy a medir 5 veces, o sea, voy a preparar 5 especímenes, y voy a medir en esos 5 especímenes la resistencia a la tensión. Lo mismo voy a hacer para 15, 25, 30 y 35, ¿no? Y lo voy a aleatorizar. Entonces acá tengo la tabla donde está aleatorizado. Una vez que hice eso, voy a hacer una caracterización por niveles de la réplica, es decir, voy a sacar, por ejemplo, un promedio, ¿no? ¿Cuál es la resistencia promedio cuando se ha añadido 20% de algodón, ¿no? Y vamos a hacer un análisis a través de una estadística, ¿no? Aquí otra vez vuelve la matemática a aparecer para ayudarme a realizar la investigación, ¿no? Entonces, voy a ver los resultados, lo puedo plasmar de forma gráfica, ¿sí? Diferentes formas de utilizar los gráficos. Puedo presentar mis datos a través de tabla, a través de un gráfico, gráficos con curvas múltiples,
Si estamos trabajando con más de una variable independiente, probablemente representemos la información utilizando superficies de respuestas, gráficas en 3D, curvas de nivel, mapas de contorno. Entonces la matemática, como ven, también nos ayuda en la parte de visualización de los datos. ¿Qué otra cosa nos ayuda la matemática? También las matemáticas nos ayuda a interpretar los resultados. O sea, una vez que yo obtuve los resultados, si nos damos cuenta, hace esto, ¿no? Tenemos una cosa así. Vamos a dibujarla de forma esquemática, la gráfica. Conforme efectivamente incrementamos el peso porcentual de algodón, va incrementando la resistencia a la tensión, ¿no? Aquí tenemos un punto, acá tenemos otro punto, otro punto, otro punto y otro punto, ¿no? Entonces vemos que para determinado porcentaje de algodón alcanzamos un máximo, que probablemente sea lo que estemos buscando. Pero aquí también viene la matemática a ayudarnos, ¿no? Y en nuestra gráfica nosotros podemos mostrar la variabilidad de los resultados, por ejemplo, utilizando diagrama de caja, ¿no? Graficando el error que hemos cometido en la medición. La matemática también viene a nuestro auxilio al momento de, si nosotros queremos comparar, por ejemplo, si habrá diferencias significativas estadísticamente hablando, entre colocar el 25% de algodón y el 30% de algodón, ¿no? Entonces aquí viene una rama de las matemáticas que es la estadística inferencial. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la estadística inferencial. Entonces, para realizar ese análisis de la información, nosotros tenemos dos herramientas matemáticas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva nos ayuda a caracterizar toda nuestra población, ¿no? Vamos a nosotros a calcular la media, la desviación estándar, ¿no? La varianza de nuestros datos. Entonces, básicamente es lo que nos ayuda la estadística descriptiva, ¿no? Trabajamos con la caracterización de nuestra población. Pero, ¿qué tal si nosotros de esta población tomamos una muestra que es un subconjunto de la población y sobre esta muestra nosotros queremos inferir, es decir, obtener conclusiones sobre la población, sobre todo este conjunto? Entonces ahí nosotros nos valemos de la estadística inferencial. Ahí la matemática también viene a nuestra ayuda en nuestro proceso de investigación. Entonces son dos áreas de la matemática que colaboran, que contribuyen a que nosotros podamos afirmar, ¿sí? Comprobar nuestra idea, nuestra hipótesis, o en todo caso, refutar la hipótesis, ¿no? Antes de pasar a la parte del modelado, me gustaría dar algún consejo para un buen diseño experimental, porque prácticamente teniendo un buen diseño experimental es es un hecho que vamos a tener una buena investigación, ¿no? Es un hecho que vamos a tener una buena investigación. Entonces, para hacer un buen diseño experimental, yo debo preguntarme cuál es el objetivo de mi investigación. ¿Cuál es el objetivo de mi investigación? ¿Qué quiero saber? ¿Por qué quiero saberlo, no? Entonces, estas preguntas me van a ayudar a que yo haga un buen diseño experimental, o sea, que plantee bien mis experimentos, qué es lo que voy a manipular, qué es lo que voy a medir, cuántas veces lo voy a hacer, qué niveles, qué factores, ¿no? Entonces, acto seguido, yo debo preguntarme cómo voy a realizar esta tarea. Voy a hacer a lo mejor un ensayo triaxial, voy a hacer un ensayo de corte, voy a hacer un CBR, si estamos en el área de ingeniería civil, ¿no? Entonces, eh, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer esto? ¿Qué normas voy a utilizar, ¿no? Otra cosa para que tengamos un buen diseño experimental es ¿por qué hago esta tarea, no? ¿Por qué hago esta tarea? Entonces, si usted tiene identificado esto, va a poder plantear un buen diseño experimental, ¿no? Usted va a tener perfectamente claro qué es lo que quiere investigar, ¿no? Acá yo les mostraba la resistencia.
de una fibra, ¿no? Una fibra sintética, pero bien puede ser esto la resistencia del hormigón y esto puede ser que usted le incremente un cierto polímero al hormigón y mida la resistencia, ¿no? ¿Cuál va a ser su hipótesis? Que probablemente conforme incrementa el porcentaje de polímero, va a incrementar la resistencia a compresión del hormigón, del concreto, ¿no? Entonces va a tener usted que ver cuáles van a ser sus niveles de variación, qué ensayo va a realizar, ¿no? Cómo lo va a aleatorizar. Entonces, todo eso es parte de la matemática, ¿no? La matemática le está ayudando a que usted investigue. De hecho, etimológicamente la palabra matemática viene de matema, que significa averiguar. Entonces, la matemática como tal, yo como la entiendo, es una herramienta que me permite averiguar, que me permite investigar. Entonces, conociendo estas técnicas, pues vamos a poder hacer una investigación de calidad, ¿no? Una buena investigación. Bien, por último, en la etapa de nuestra investigación, ya que nosotros hemos hecho los experimentos, obtuvimos los resultados, ya los analizamos los resultados, viene una etapa que denominamos modelado. Entonces, esta etapa del modelado, primero entendamos qué es el modelado. El modelado es una representación de la realidad. Esta representación puede ser gráfica, puede ser icónica, puede ser simbólica, ¿no? Puede ser utilizando gráficos, ¿no? Utilizando modelos matemáticos. Es muy frecuente que en las tesis, principalmente licenciatura, nosotros tengamos nuestros datos experimentales y busquemos obtener la ecuación, ¿no? La ecuación de un modelo matemático que se ajusta a nuestros datos experimentales, ¿no? Entonces, ahí aparece otra herramienta de las matemáticas que es el ajuste, ¿no? Recordemos que tenemos ajuste de modelos lineales, ajuste de modelos no lineales, tenemos ajuste de modelos eh, regresión simple, ¿no? Como también se conoce el ajuste, también se conoce como regresión. Tenemos regresión simple, regresión múltiple. Entonces, tenemos diferentes opciones para realizar un ajuste, ¿no? De nuestro modelo a nuestros datos. O podemos hacer una interpolación, ¿no? Que es cuando nuestro modelo pasa por cada uno de los puntos, ¿no? Pero lo que más aparece en la práctica es el ajuste, ¿no? El ajuste. Entonces realizamos un modelado. Entonces ahí también viene la matemática, ¿no? A nuestro auxilio. ¿Qué método matemático aparece aquí? El método de los mínimos cuadrados, ¿no? Para realizar nuestro ajuste. Y verificamos también nosotros la bondad de nuestro ajuste. Entonces, básicamente es lo que las matemáticas hacen por nosotros en una investigación, ¿no? Ahora, existen software que nosotros podemos utilizar para facilitarnos el trabajo, ¿no? Facilitarnos este trabajo. Hay software, el mismo Excel, ¿no? Yo coloco estos puntos y el mismo Excel me presenta la línea de tendencia, me presenta el coeficiente de determinación. Entonces, me lo está dando, ¿no? El programa. Entonces, hay programas que me permiten hacer estas estadísticas, también la estadística inferencial, la prueba de hipótesis, también yo la puedo realizar utilizando software especializado, ¿no? Como Origin, Davis, SPS. Tenemos diferentes software que me permiten hacer esto, ¿no? Pero desde mi punto de vista, lo más importante es entender el método matemático, ¿no? ¿Qué es lo que me está haciendo el método matemático? Desde mi punto de vista, no es tan importante aprender a usar el software, sino más bien entender qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Si estoy haciendo una prueba de hipótesis, ok, ¿qué significa que tengo un p-valor menor a 0,05? O sea, entender qué es lo que estoy haciendo más que eh, aprender a utilizar un software, ¿no? Entonces, ese es un consejo que yo les doy, que entendamos qué es lo que qué es lo que estamos haciendo, qué método estamos utilizando, qué hace el método, más que aprender a utilizar un software como tal.
¿no? Entonces, aquí en el uso de programas informáticos para el área de estadística, de matemáticas, pues tenemos mucho, tenemos software libre, software de pago, en fin, tenemos una variedad de programas, ¿no? Entonces, esta sería la función de las matemáticas en una tesis, ¿no? Entonces, vamos a recapitular la función de la matemática en una tesis. Primero, la matemática nos va a ayudar a recolectar los datos, a formular nuestro experimento, a llevar a cabo nuestro experimento. La matemática nos va a permitir también visualizar la información, ¿no? Ahí está presente la matemática en la visualización de la información. Para el análisis de la información que obtengamos de los experimentos, también va a intervenir la matemática, ¿no? Entonces ahí va a intervenir la estadística descriptiva, la estadística inferencial y por último en el modelado, ¿no? Una vez que nosotros ya tengamos toda la información, querramos hacer una representación de la realidad. Entonces, a través del modelado, hemos dicho principalmente que estamos hablando del ajuste, ¿no? Tener un modelo de regresión para nuestros datos. La matemática también nos ayuda, ¿no? Entonces, esa es la función que tienen las matemáticas en una tesis, ¿no? Con relación a la tesis, un curso que les puede ser muy útil es el de visualización de datos académicos y también el de métodos numéricos para investigadores, que es un curso online donde aprendemos varios de estos métodos que nos van a ayudar en el proceso de realizar una tesis, ¿no?